Hablemos de awk de nuevo y veamos un par de ejemplos. Eh, Supongamos que yo quiero hacer head, etcétera, password, t-info, ¿no? Entonces yo tengo esta información. Una tabla separada por dos puntos de campos. Em, awk tiene dos variables interesantes, automáticas. nr es el número de renglón, nf es la cantidad de fields en cada renglón. Entonces, supongamos que tenemos un CSV con títulos, ¿no? Acá dice user, dos puntos, password, dos puntos, ID, dos puntos, group ID, dos puntos, ¿qué más? ¿Qué es esto? Group, main group, eh, home y interpreter, ¿sí? Guardamos. Entonces ahora yo digo cat info. Ahí va. Yo me quiero sacar este renglón de encima. Yo tengo head y tail. Entonces yo podría mostrar solo los títulos con head, ¿no? Head menos uno info y tengo los títulos. Pero para ver todo menos los títulos, yo tengo tail, pero tail me pide una cantidad de renglones, ¿no? Para mostrar. Entonces yo podría decir, bueno, word count, solo mostrame las líneas de info y me dice, tenés 11 líneas. Entonces yo podría hacer tail menos 10 info, pero ¿cómo lo hago automáticamente esto? Bueno, podría decir tail menos pesos, word count menos L, info y cortar considerando el delimitador espacio, el field número uno info, ¿no? Y esto no funciona porque esto me da la cantidad de líneas del archivo completo y yo quiero una menos que esto. Entonces tendría que hacer una expresión matemática que sea todo este chirunflo menos uno y ahí con este hermoso comando, blah, yo me saco los títulos de encima. Pero también podría decir awk nr mayor a 1 e info. ¿Sí? Este nr mayor a 1 es un patrón. La acción asociada a este patrón en este script de awk es vacía, entonces la acción por default es mostrar todo el renglón. ¿Sí? Eh, Queda un poquito más fácil que lo que habíamos hecho antes. Ahora veamos, supongamos que el archivo está roto, ¿no? Acá tengo un field menos. Estos games se van tucu, 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 grabo. Yo quiero detectar si este archivo CSV está bien o está mal. Yo podría decir ok, ahora como acción, imprimí el número de fields. ¿Sí? Pim, control C, en info. Tic, y me dice, todos tienen un field, claro, porque el separador default de awk es el espacio en blanco, pero yo quiero separador dos puntos. Y me dice 7, 6, con esto yo puedo encontrar un error en mi tabla o en mi CSV. Pero es un garrón, si tengo 100.000 renglones, ¿cómo hago? Bueno, yo podría decirle, bueno, ordenalos y poneme unique contando. Entonces me dice, bueno, tenés uno que tiene 6 y 10 que tienen 7 fields. Eso está bueno. Y si yo quisiera ver las líneas anómalas en vez de saber cuántas hay, yo podría cambiar esto y decir, no, no me imprimas el número de field, usa el número de field como patrón. Entonces yo digo, si el número de field es distinto del 7, que es lo que yo espero, entonces la acción default es mostrarme y ahí obtengo la línea anómala dentro de mi archivo. Bueno, eso es bastante útil, yo lo uso mucho, NF y NR. Me fui a mis scripts, hice grep awk en bin asterisco
y no lo ejecuto porque me aparecen algunos archivos que liquean información de la computadora de laburo, pero encontré uno que se llama gas. Mi script gas me dice la velocidad que tiene cada uno de mis CPUs en este momento, ¿no? Yo lo ejecuto de nuevo, tira distintos números. Entre todos los CPUs hay uno que es empleado estatal acá. ¿Y cómo hace esto? Si yo hago... Hay toda una zona del file system que se llama barra proc, que es para un capítulo aparte, pero representa en archivos, en file system, datos de la computadora. Por ejemplo, CPU info o meminfo te da datos de la memoria actual en este momento. Parece un archivo, ¿no? ls proc meminfo "-l", parece como si fuera un archivo en disco, pero es mentira. Es una representación, como si fuera archivo en disco, de algo que es vivo. Yo pongo head proc meminfo y me muestra algo, me dice la memoria total y la memoria que está fría en este momento termina en 892, lo tiro de nuevo y ahora termina en 420, ¿sí? Bueno, con el CPU pasa lo mismo, CPU info me da info de los CPUs. Si yo tengo 8 CPUs, si hago less, voy a... ¿Qué pasó? CPU info, head no. Yo digo, ya. Vamos a aprender otro truco. Head cat me ejecuta lo mismo, pero reemplaza head por cat, ¿no? Entonces, ahora yo estoy mirando el procesador 0 con sus datos, después de eso viene el procesador 1 con sus datos y después el procesador 2 con sus datos, ¿sí? Entonces, lo que hace mi script gas tiene una función que se llama all, que dice, hace un grep de megahertz en toda la data que te da CPU info, ¿sí? Después de definir estas funciones, el método main de mi script dice, si el parámetro primero que te pasan cuando te invocan es vacío, acá invoca la función all. Si te ponen b corta, invoca la función average. Y la función average es una función que usa awk. Invoca a all, que me da la tablita de valores de CPU speeds, le dice, che, el separador son los dos puntos, empieza con un average de 0, sumale la segunda columna y cuando terminas dividí por 8. 8 recontra hardcodeada cantidad de CPUs de mi máquina. Entonces yo pongo gas y me da todo gas average y me dice 1700. ¿Sí? Ese es otro uso simpático de awk, hacer el average de todo este bloque de acá. De simpático les muestro el resto del script que no tiene nada que ver con awk. Y está esta función que se llama bar, que me muestra una barra de cuál es la velocidad de mi CPU. Primero calcula el average, miren cómo invoco la función average como si fuera un script en bash. Y después, cansado de usar bash, le digo a Python, ayúdame loco, imprimime un tatetí multiplicado por el average dividido 40 para temas de escala. Entonces, si yo pongo gas, esto era un... para... Yo tengo G, me muestra la barra, y M me hace un while true barra para una especie de monitor. Entonces, gas monitor, tiki, y esta es un gráfico de barras de la velocidad de mi máquina segundo a segundo. Un par de ejemplitos de uso de awk. Creo que podría decirles, ¿se acuerdan? awk nr mayor a 1, esto puede ser 3 también, ¿no? Info, tic, me saco los 3 primeros renglones. Esto se puede hacer con sed también, pues yo les dije que sed tiene direcciones. Si yo pongo 1,3 y uso el comando print de sed, ay, no me digan que esto va a fallar, de info, sí, va a fallar. Me imprime
todo y además me imprime estos tres. Ay, bueno, no, no es tan fácil. Quería hacerme el canchero y no me salió. OC NR mayor que 3 para sacarnos los tres primeros y mostrar todo lo demás. No se me ocurre sobre el pucho nada más interesante, simple de OC, así que lo dejamos el resto para la próxima.